buenas tardes o muy buenos días. Es un gusto estar de nuevo en este nuevo año 2024 dentro de sus hogares para aprender la palabra de Dios. En este tiempo vamos a hablar acerca de el tiempo que Dios nos ha dado para vivir aquí en la tierra. Muchas veces no pensamos mucho en esto de cuánto son los años que yo voy a vivir. Siempre pensamos que vamos a morir muy ancianos. Y la Biblia nos dice en una versión diferente, nos dice saber en el Salmo 90:12, nos dice, haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. El ser humano tiene que entender que tiene un tiempo limitado para estar en esta tierra, que aunque pueden ser 45, 100, 80 años, igual es un tiempo limitado. Es un tiempo que tiene una fecha de nacimiento y una fecha en la que partimos en esta tierra. Pero por cultura general no pensamos en esa segunda fecha. Pensamos que en un rato llega y son muy pocas las cosas que hacemos para esto. Por ejemplo, algunos tienen por costumbre separar un espacio en algún cementerio del lugar donde viven para que cuando pase esto, no estar en esos corre y poder contar con un lugar, ¿no? Evitar estos problemas a la familia. Otras personas un poco más planificadas no solamente piensan en esto, sino que también hacen un testamento mientras están en vida, queriendo que sus hijos o las personas que van a heredar las posesiones que adquirió en esta tierra, ya haya un documento legal en el cual está repartido a cada uno. Pero debemos entender, y Dios nos quiere hablar en este día, que nuestro tiempo en la tierra es limitado. Si usted no lo ha pensado antes, es tiempo de ponerlo dentro de nuestra agenda y subrayelo y póngalo. Nuestro tiempo en la tierra es limitado. Cuando nosotros pensamos en esto, nuestra perspectiva cambia en las cosas que hacemos o cómo nos comportamos. Inclusive comenzamos a valorar más el medio donde vivimos, a ser más agradecidos. Y aquí nos dice, haznos entender que la vida es corta. ¿Sí? Hubieron personas que en los inicios del mundo, dice la Biblia, que vivieron hasta por 900 años y más. Pero igual, comparado con la eternidad, la vida es corta. El ser humano, no tiene planificado, no sabe, no tiene control sobre cuándo nacemos, en qué época nos toca nacer en esta tierra. A nosotros nos ha tocado vivir en una etapa de pandemia que no estaba planificada, que de pronto nuestros padres no la vivieron o nuestros abuelos, pero que para nosotros estaba asignada. Nosotros no sabemos del país en el cual vamos a nacer, el clima del cual vamos a disfrutar, la familia sobre el cual nosotros vamos a llegar, qué costumbres tiene, qué manera de pensar tiene. Hay muchas cosas sobre las que no tenemos control, pero hay una cosa sobre la cual sí tenemos control. Y dice que es cómo vamos a gastar nuestro tiempo mientras tengamos vida. La única decisión que podemos hacer es buscar la manera en cómo invertir ese tiempo que Dios nos ha dado para estar aquí en la tierra. Va a llegar un tiempo en que alguien va a poner alguna inscripción sobre nuestra lápida, pero el tiempo, cómo nosotros lo usemos, va a determinar inclusive cómo vaya escrito ahí. Entonces, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir. Dios nos ha dado libre albedrío y nos da la oportunidad de elegir qué hacer entre nuestro nacimiento y nuestro fallecimiento. Y nos dice, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo vas a invertir?
Y la manera en cómo invertamos este tiempo va a determinar qué es el legado que nosotros vamos a dejar, qué es lo que las personas van a ver de nuestra vida. Pero no, esta persona fue productiva o esta persona se la pasó divirtiendo y nunca hizo caso omiso de muchas advertencias que tenía. Entonces, cuando Dios nos dice, pone este versículo en la Biblia y Él mismo le hace escribir y dice, haznos entender. ¿Sí? Entonces, esto es como Dios mismo escribió para que tengamos como un deseo espiritual de una capacidad de apreciar la brevedad de la vida. ¿Sí? Que nosotros le digamos al Señor, hazme entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Hay otra versión que dice, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Cuando nosotros aplicamos esto, entendemos que tenemos que vivir con propósito en esta tierra, que ninguna de nuestras actividades, que ninguno de los días que Dios nos da, los podemos dejar pasar sin propósito y destino. En este día yo veía el calendario de una compañera que ella iba tachando los días que han pasado de enero y ya tenemos 8 días que hemos vivido en este año. ¿Cómo hemos sido productivos? ¿Cuánto entendimiento hemos desarrollado en estos días? ¿Cuánto hemos hecho? ¿Y qué significa contar nuestros días? Dice que esto implica entregarnos realmente aquello que importa. Y la Biblia nos da algunas luces para que usted y yo entendamos qué es realmente lo que importa. ¿Sí? Y nos dice en Marcos capítulo 12, versículo 30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de nuestro nacimiento y nuestro fallecimiento es aprender a amar a Dios. Pero no solamente amarlo, sino que la Biblia nos dice, va a ser con intensidad. Usted lo va a hacer con propósito. Dice, no solamente quiere que lo amen, sino que dice con toda nuestra mente. Dios requiere de nosotros muchas cosas. Dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aún con las fuerzas tenemos que amar a Dios. Y este dice que es el principal y gran mandamiento. Si usted no sabía qué hacer en esta tierra, pues aquí tiene una luz. También nos dice, el apóstol Pablo nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y nos hace una diferencia, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mire, aquí hace una diferencia. Cuando dice que andéis no como necios. ¿Qué quiere decir el necio? No aprovechan las oportunidades. Usted tuvo un tiempo de estudiar y decidió dejarlo botado. Se le abrió una oportunidad para trabajar y usted dijo, no, mejor en otra época. Se le abrió una oportunidad para abrir un negocio y usted le dio miedo y no lo hizo. Y desaprovechó la oportunidad. Y aquí nos dice, con diligencia, o sea, con prontitud, con rapidez. Le dice, como sabios. ¿Y cuál es el sabio? El que aprovecha el tiempo. El que hace lo que tiene que hacer en su tiempo. Dice, porque los días son malos. O sea, en sí vivimos días malos. Hoy más que nunca nuestro país vive días malos. Pero nosotros, a pesar de esos días malos, podemos aprovechar y vivirlos con sabiduría. Dice, sean entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Una de las cosas que van a hacer que mis días traigan sabiduría es yo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Esto lo encontramos en
libro de Efesios, capítulo 5, del 16 al 18. O sea, cuando usted aprende a hacer esto, usted aprende a estar con sabiduría. Jesucristo nos enseñó a través de una parábola lo contrario. Y nos dice en Lucas, capítulo 12, versículos del 19 al 21, y nos cuenta una parábola de una persona que pensó que sus días eran eternos, que de esta tierra no iba a partir. Y dice así: Jesús describe a un hombre rico que solo quería comer, beber y disfrutar, ¿bien? Y divertirse, y no tenía tiempo para pensar en Dios. ¿Cuántas personas a usted le ha hablado? Yo he hablado a muchas personas de Dios y saben que me han dicho: no, otro día, hoy no voy a pensar, hoy no quiero eso, tengo otras cosas. Inclusive se atreven a decir: tengo otras cosas más importantes que hacer. Y es cuando Dios está tratando de llegar a esas vidas, porque quiere darles libertad, quiere darles prosperidad, mas aún cierran la puerta. Entonces este hombre rico dice, pensaba que le sobraban años. No sé si usted conoce personas que les sobran años para disfrutar de esos placeres. Pero ¿sabe qué pasó en esta parábola? Esa misma noche Dios reclamó su alma. ¿Sí? Él dice, bueno, tengo muchos bienes, ¿qué voy a hacer? No, ya sé, lo voy a botar y voy a edificar uno más grande. ¿Ya? Y lo voy a hacer. Cuando Dios dijo, esta misma noche estarás en mi presencia. Si el hombre rico hubiera aprendido a contar sus días, a buscar la voluntad de Dios, no hubiera procedido de esa forma. Hubiera realizado acciones que tengan significado. Dios en esta tarde y esta noche nos reta y nos dice, ¿qué estás haciendo? Lo que tú estés haciendo tiene propósito y destino eterno. Analiza, examínate, chequea tus caminos, porque Dios tiene una obra grande para todos aquellos que le creen, pero necesita que nosotros dejemos esos esfuerzos tontos, egoístas, y que muchas veces no tienen valor, de que pensemos solo en siempre estarnos divirtiendo y aprendamos a pensar en el reino, en lo que Dios quiere, en las cosas importantes. ¿Cómo puedo hacer yo esto? ¿Ya? Vamos a darles algunos tips para poder hacer esto. Jesús es un ejemplo de él. Cuando Jesús vivió en la tierra, la parte B del versículo 10 del capítulo de Hebreo, del 5 al 7, la parte última nos dice, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, porque no puedo hacer nada yo por mí mismo, sino todo lo que el Padre me ha dicho, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En los días en que Cristo vivió aquí, Él no buscó hacer lo que Él quería. Él apartó tiempo para preguntarle al Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo diga? Y ese es el desafío para nosotros. Señor, ¿lo que yo estoy haciendo te agrada? ¿Es parte de tu voluntad para mi vida? Es examinarnos. Jesucristo dice, en otro versículo dice, para esto fuisteis llamados. Mira lo que nos dice la Biblia. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas. De la forma en como Él vivió aquí en la tierra, los hijos de Dios también debemos vivir. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, miren lo que Cristo hacía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto está escrito en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23. Nos da un ejemplo de lo que Jesucristo hizo
cuando vivió aquí en la tierra. Cuando nosotros decidimos darle significado a nuestros días, entonces aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Pablo tuvo una vez la capacidad de decir: yo he peleado una buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. Él se dedicó a hacer la voluntad de Dios los días que vivió aquí en la tierra después de recibir el llamado de Jesucristo. Usted ha recibido el llamado de Jesucristo. Es tiempo que encaminemos nuestro propósito y nuestro destino a la tarea de Él. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a dar algunos tips que nos pueden ayudar para nosotros poder elegir. Dice que debemos tener una vigilancia diaria de nuestras actividades. No se trata de solo el 31 de diciembre hacer un análisis, a ver cómo me fue este año, qué hice o qué no hice, sino que para poder alcanzar objetivos rápidos, Dios requiere que seamos vigilantes, pero de una manera diaria, todos los días. Y dice: mientras sea lo suficientemente humilde para pedir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabe que necesitamos humildad? Para decirle: Espíritu Santo, este día quiero aprender a hacer la voluntad de Dios. Y lo que no puedo hacer, ayúdame. Y si usted tiene esa humildad para pedirle al Espíritu Santo, dice que Él va a venir y le va a ayudar. Y para esto, ¿sabe qué? No tenemos que estar satisfechos. Cuando uno dice: no, yo ya estoy bien, yo ya oro, leo la palabra, creo que he hecho lo que me han pedido, viene como una satisfacción. Y eso como que nos sube el ego. Pero cuando usted dice: yo sé que hay más, yo tengo hambre de más, sé que hay algo más que Dios quiere revelarme, hay muchas cosas que aún no he hecho. Entonces Dios ve esa necesidad en usted y en mí. Porque dice la palabra en Hebreos 11:6, dice: Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces, la búsqueda debe ser incesante, debe ser permanente. No se complazca usted mismo, no diga: no, que ya hiciste, ya, tranquilo. No, hay algo que no se ha destrabado aún para mi vida. Hay mayores metas. Acuérdense que Jesucristo dijo que usted y yo podríamos hacer muchas más cosas. Buscar diligentemente algo significa hacerlo sin descanso, sin cesar, ser activos en la búsqueda de Dios, todos los días, temprano. Cada día es un regalo que recibimos. Y si nos proponemos: Señor, en este día quiero agradarte, quiero darte un lugar especial, quiero que sea diferente, quiero estar contigo siempre, ayúdame, dirígeme. Su oración va a ser contestada y el Espíritu Santo lo va a guiar. También dice que nosotros tenemos que tener una lucha diaria contra la pereza. ¿Sabe que la pereza es la que nos aleja del propósito y destino? La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Esos remesoncitos, esas despertadas de madrugada, dice: tengo sueño, más luego es el Espíritu Santo que nos está buscando. ¿Y sabe qué nos aleja de cumplir el propósito? La pereza. Ay, no, tengo frío, tengo sueño, es muy tarde, mañana voy a hacer esto. Y nosotros mismos nos excusamos. Y la Biblia nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vea, no dice los lomos que Dios tiene, sino de vuestro entendimiento. Sean sobrios y esperad por completo en la gracia que Dios traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ya. ¿Qué nos dice esto de nuestro entendimiento? O sea, yo tengo que entender que mis días son cortos, que yo tengo que aprender a contarlos, que cada día tiene que ser un escalón más grande, que yo debo avanzar, ¿sí? Que no tengo que estar satisfecho. No, es que yo ya tengo una carrera, ya tengo un título, ya tengo una familia, ya cumplí con todo lo que el hombre tiene que hacer aquí en la tierra. No,
hay algo más. Siempre mientras usted y yo tengamos vida, hay metas por conquistar. Hay algo más que Dios quiere hacer de usted. Acuérdese que dice que la vida del justo es como la luz de la aurora. Dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y sabe cuándo el día es perfecto? Cuando el Padre nos llama a su presencia. Y mientras Él no nos llame, nuestra tarea es ser diligentes, es buscar más y más, es llenarnos, es conocerlo más, es estar en su presencia. Y dice, muchas veces dice, nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer y lo que Dios quiere que hagamos, somos llamados siempre a la acción. Dios no quiere un pueblo en letargo. Dios quiere un pueblo en búsqueda, un pueblo que tenga hambre, como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti mi alma. Entonces, hay una búsqueda, hay unos ríos de agua viva que crecen en su interior, en mi interior, que tienen que ser satisfechos. Pero cuando usted y yo hacemos lo que el Espíritu Santo nos manda. Y nosotros tenemos que entender que dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, antes, sin conocer a Cristo, teníamos una manera de vivir que era vana, que no tenía propósito eterno, que no tenía destino eterno, que no tenía galardón. Pero, ¿sabe cómo fuimos rescatados? Con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, nos dice. Y es importante porque cuando usted sabe que su vida tiene un precio de sangre, usted sabe lo valioso que es para Dios. Usted sabe que usted costó hasta la última sangre de Cristo. Entonces la pereza queda a un lado y nosotros le decimos sí al Espíritu Santo. Y por último, dice, tenemos que aprender a reconocer que no somos nada. ¿Sí? Cuando usted tiene la capacidad de decir, Señor, yo no soy nada si tú no estás conmigo, el Espíritu Santo lo viene a llenar a usted. No es porque no tengamos valor. En Dios tenemos un valor grande. Si no hubiera sido así, Él no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero también tenemos que entender que somos polvo de la tierra, que somos polvo dentro de este gran universo, que lo que da vida a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso, dice, nosotros tenemos que reconocer que tenemos que tener cuidado, porque si somos muy orgullosos, Dios nos puede humillar, ¿sí? Así que mejor nos conviene vivir en humildad y admitir que solo es la gracia de Dios en nuestra vida. Y Él quiere que usted y yo aprendamos estos nuevos tiempos, entendiendo y diciéndole, Señor, enséñame a contar de tal manera nuestros días que traigan a mi corazón sabiduría. Que ningún día sea vano, que un día sea sin propósito. ¿Ya? Al final de la vida, dice que todos pueden ver el resultado de cómo hemos vivido. Sí, nosotros lo vamos a ver en el cielo. Nuestra familia va a ver el resultado de cómo vivimos. Si fuimos productivos, si le dimos ese valor a la vida. Hay muchas personas que compiten por nuestro tiempo. Hay ladrones de nuestro tiempo. Las redes sociales nos quieren enmarcar, por eso le llaman redes. Ya nos quieren atrapar. El día de hoy estudiaba algo y decía, pues, un ejemplo es que usted revise su celular cada 3 horas, porque nosotros, nos llega un mensaje, estamos revisando, ¿no? Y revisamos, y eso hacemos que nos distraigamos de las cosas que estamos haciendo. Entonces decía, ponte un tiempo para revisar tanto tus correos como tus mensajes, ¿ya?
Obviamente va a haber, si algo es urgente, te van a hacer una llamada por teléfono. Pero nos distraemos mucho. Hay muchos ladrones del tiempo. ¿Y sabe por qué hay ladrones del tiempo? Porque su tiempo y el mío son valiosos. Es el tiempo que Dios nos ha dado para que cumplamos propósito y destino eterno, para que llevemos su palabra a las naciones. Acuérdese, el tiempo es corto, es efímero. Hay un tiempo, ya nacimos, ya vivimos, hay un tiempo que nos está esperando. Pero hasta que llegue ese tiempo, ¿qué vamos a hacer usted y yo? ¿Cómo lo vamos a invertir? Dios quiere que usted y yo seamos productivos, que llevemos el reino de los cielos a esta tierra, mientras Él nos da vida para transitar. Que Dios les bendiga.